Con respecto a patología del colon, primero tenemos que saber bien cómo se hace un screening en colonoscopía, ¿no? En primer lugar, tenemos que saber desde cuándo se debe empezar a hacer el screening de colonoscopía, que esto ha sido preguntas ya previamente, tanto en exámenes de salud como en examen ENAM. El screening de colonoscopía se empieza desde los 50 años o 10 años antes del diagnóstico del familiar, siempre y cuando sea de primer grado. Ya, eso todo el mundo lo sabe. Bien, pero sin embargo, ¿qué pasa si es que ustedes le dicen que tienen un familiar de primer grado afectado con cáncer de colon antes de los 60 años? ¿Cuándo se debería hacer la colonoscopía? Si les dicen un familiar de primer grado antes de los 60 años afectado de cáncer de colon, ¿no? Si le dicen que normalmente se debe empezar a los 50 años o 10 años antes del familiar de primer grado más joven, en este caso, obviamente, si tiene 60, 55 años, 60 años, 58 años, no se va a realizar a los 50, se tiene que realizar a partir de los 40 años. ¿En qué caso se va a realizar a partir de los 40 años? Siempre y cuando tenga un familiar de primer grado afectado antes de los 60 años o dos familiares de primer grado detectadas a cualquier edad. Bien, entonces, ¿cada cuánto se hace posteriormente el screening de colonoscopía? Se realiza, si es que no hay hallazgos, cada 10 años. Pero si es que hay hallazgos, tanto de ya sea adenomas, por ejemplo, que se clasifica según sus características en tubulares, túbulos vellosos y vellosos, según su vellosidad, ¿no? ¿Cuáles son los que tienen capacidad maligna? Los adenomas vellosos, ¿no? Como pregunta de examen. Después, ¿cuándo el riesgo de transformación maligna? Si es que mide más de 1 centímetro, como yo lo mencioné, si es que son vellosos o si es que son múltiples, ¿no? Dícese más de 3 adenomas, ¿no? Hay riesgo de malignidad. Y si es que hay una alteración como estas, ¿cada cuánto se debe hacer una colonoscopía? Se debería hacer cada 5 años. Bien, entonces, eso es pregunta de examen, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Y eso es algo que tampoco no muchas personas lo saben, ¿no? ¿Qué pasa o hasta qué edad ustedes pueden hacer un screening de colonoscopía? Por ejemplo, ustedes tienen un familiar de 50 años, se realiza colonoscopía cada 10 años, sin hallazgos. ¿Hasta qué edad se podría hacer o se podría considerar realizar un screening de colonoscopía? Las guías internacionales recomiendan de que se debería hacer siempre y cuando tenga todas las colonoscopías negativos hasta los 75 años. Hasta los 75 años o la esperanza de vida sea menor de 10 años. La esperanza de vida. Si tiene un paciente con diagnóstico terminal, obviamente ya no le van a hacer su colonoscopia de screening, ¿no? Si es que la esperanza de vida es menos de 10 años. Bien. Entonces, si es que queda alguna duda con respecto a esto, porque eso es importante. Solamente puntos clave. El screening de colonoscopía empieza a los 50 años. Bien, si tienen un familiar de primer grado detectado antes de los 60 años o dos familiares de primer grado a cualquier edad, el screening comienza a los 40 años. Bien, si es que tienen un familiar de primer grado detectado más de 60 años, es decir, a los 70, ¿no? A los 50 a los 65, ¿no? Se debería hacer igual a los 50, a los 40 años y luego cada 10 años. ¿Ya? Con respecto a la sospecha clínica, en pacientes con cáncer de colon, se divide la clínica según sea en colon derecho o colon izquierdo. Colon derecho, recuérdense que los cánceres de colon derecho son los anemizantes. Se produce anemia ferropénica por pérdidas. Y los cánceres de colon izquierdo son estenosantes, que pueden producir obstrucción intestinal. ¿Y esto a qué es debido? Esto es debido justamente a que nosotros, cuando tenemos una lesión en el colon, acuérdense que, como hablamos en patología intestinal, una de las principales funciones del colon es absorber agua. No es uno de los principales órganos que absorben agua. Entonces, si nosotros tenemos las heces que pasan por la válvula ileocecal y tenemos un tumor en la pared del colon ascendente, las heces que vienen líquidas en su totalidad van a pasar sin problemas. Y por acá se van haciendo de consistencia más sólida hasta que finalmente el nivel del sigmoides ya queda en la consistencia en la cual se expulsan, ¿no? Las deposiciones. Bien, pero ¿qué pasa si es que tienen un tumor? Por eso que en los cánceres de colon derecho no obstruyen, pero como se puede ulcerar,
produce microhemorragias, ¿no? Y hay sangrados. Por eso que esas pérdidas persistentes te producen anemia farmacopénica. Pero ¿qué pasa si es que tienen una tumoración en el colon izquierdo o en el colon descendente o en el sigmoides? Otra pregunta de examen es ¿dónde es la ubicación más frecuente del cáncer de colon? En el colon sigmoides. ¿Qué pasa si tienen en el colon descendente? Justamente cuando las deposiciones ya están más formadas, ¿no? Tienen mayor consistencia, aquí es donde ya puede ocurrir la obstrucción intestinal. Eso es justamente, antes de que se ulcere, se obstruye. Esa es justamente la explicación de por qué el cáncer de colon derecho es anemizante y el cáncer de colon izquierdo se obstruye. Bien, y puede debutar con una masa palpable. Con respecto a los síndromes polipósicos, como ya les mencioné, los pólipos son muy frecuentes en el screening de colonoscopía. Tenemos el síndrome de Gardner, síndrome de Turcot y el síndrome de Pest-Jäger, dentro de los síndromes polipósicos. Dentro de los síndromes polipósicos se puede catalogar en adenomatosos o amartomatosos. ¿Cuáles son los adenomatosos? Gardner y Turcot. ¿Y cómo se pueden diferenciar? Porque Turcot se cataloga o se caracteriza por tumores asociados al sistema nervioso central, específicamente meduloblastomas, ¿no? Para que se acuerden con una mnemotecnia válida, son tumores de la cabeza, ¿no? Del sistema nervioso central. Es decir, hay una mnemotecnia que se denomina cabeza de turco, ¿no? Sino que los turcos tienen esos turbantes en la cabeza de turco. Entonces, esa mnemotecnia es para que se acuerden que son un síndrome de poliposis adenomatosa más tumores en el sistema nervioso central, específicamente meduloblastomas o glioblastomas, más frecuentemente asociados a los meduloblastomas. En Gardner es un poco más fácil de diferenciar. ¿Por qué? Porque está asociado a osteomas, que es el único que está asociado a osteomas y a quistes dermoides. Y también son adenomas, son poliposis adenomatosa. Bien. Con respecto al síndrome de Pest-Jäger son amartomas, que justamente le diferencian del resto de síndromes. Son amartomas. Si les hablan de amartomas, es Pest-Jäger. ¿Cuál es la característica entre la poliposis adenomatosa y los amartomas? En que los amartomas tienen baja capacidad maligna. En cambio, los adenomatosos tienen alta capacidad de malignidad. Bien, entonces eso es algo que también tienen que saber. Entonces, otra cosa, con respecto a los síndromes no polipósicos. ¿Qué es el síndrome de Lynch? El síndrome de Lynch es la causa, pregunta de examen, causa más frecuente de cáncer colorectal hereditario. Y justamente se asocia a no pólipos en el colon. Es decir, ustedes tienen conocidos, pacientes en el cual tienen cáncer de colon el hijo, tiene cáncer de colon el hermano, tiene cáncer de colon el papá, y no sería causa sugerente o causa degenerativa, por el cual no se ha estudiado, ¿no? Sin embargo, el síndrome de Lynch es la causa más frecuente de cáncer de colon rectal asociado a un gen X, que es autosómico dominante, ¿no? Es la causa más frecuente de cáncer de colon rectal hereditario, no polipósico. Otra patología bien frecuente es la poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Que se cataloga cuando hay adenomas presentes en el colon, cuando hay más de 100 adenomas presentes en el colon. Bien. Así que esas son cosas que ustedes sí o sí tienen que saber. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Paciente de 45 años con familiar de primer grado, ¿ya? Con cáncer colorectal diagnosticado a la edad de 50 años. ¿Cuándo haría el screening de cáncer de colon y cada cuánto tiempo? ¿Qué responderían ahí, por ejemplo? Si le dicen que tienen un paciente de 45 años, el familiar de primer grado se diagnosticó de cáncer colorectal a la edad de 50 años. 40 años y cada 10, pero el paciente ya tiene 45 años. Le harían en ese momento, ¿no? Le harían en ese momento y cada cuánto tiempo, si es que tiene un familiar de primer grado que se ha diagnosticado antes de los 60 años, como les había mostrado aquí. Si se tiene un familiar de primer grado antes de los 60 o dos familiares de primer grado a cualquier edad, se realiza a los 40 años. En este caso ya tiene 45 años. Y luego, en este caso, solamente en este caso, ¿cada cuánto se debe hacer? Cada 5 años, idealmente. Bien. Solamente se hace cada 10 años si no hay hallazgos, si no hay ningún hallazgo. Si ya hay adenomas, cada 5 años. Incluso si según el riesgo de malignidad, si es que se reseccionan los adenomas vellosos, con alto riesgo, es decir, grandes más de 1 centímetro o múltiples adenomas,
se puede optar por cada 3 años, ¿ya? Así que eso es algo que también tienen que llevarse a la casa. ¿Qué significa Hinchey 2? Dentro de los pacientes con enfermedad diverticular, los divertículos se ponen que son falsos divertículos, más frecuente, pregunta de examen, localización más frecuente de la enfermedad diverticular en el sigmoides. ¿Qué significa Hinchey 2? Hinchey es la clasificación de diverticulitis. Diverticulitis. Ya, diverticulitis. Y hay Hinchey 1, Hinchey 2, Hinchey 3 y Hinchey 4. Tienen que saber esto porque ha sido también pregunta de examen. En este caso les están preguntando qué significa Hinchey 2. Hinchey 2, para responder la pregunta, se puede denominar como la presencia de un absceso pélvico o retroperitoneal. Bien, Hinchey 1 igual es un absceso, pero es un absceso paracólico. Paracólico. 1 y 2 son abscesos. 1 y 2 son abscesos. Y 3 y 4 son peritonitis. ¿Cómo la diferencian? Hinchey 3 es una peritonitis, pero ¿qué pasó aquí? Se rompió, estos abscesos de aquí se rompieron. Es una peritonitis purulenta. Hinchey 3. Y Hinchey 4 también es una peritonitis. Y si es que es peritonitis, algo se ha roto aquí, ¿no? ¿Qué se rompió? Ya se rompió el colon, pues. ¿Por qué? Porque es una peritonitis fecaloidea. 1 y 2 absceso, 1 pegadito al colon, por eso es paracólico. Hinchey 2 pueden ser 2, absceso pélvico o retroperitoneal. 3 y 4 peritonitis. 3 se rompió el absceso, peritonitis purulenta, 4 peritonitis fecaloidea. ¿Qué procedimientos están contraindicados en diverticulitis? En diverticulitis está contraindicada siempre la colonoscopía. Exactamente, así es. Está contraindicada la colonoscopía. ¿Y cuál es el gol estándar? ¿Cuál es el gol estándar en diverticulitis? Pregunta de examen. ¿Qué examen le pedirían sí o sí a un paciente con diverticulitis aguda? Pregunta de examen. Si no le van a hacer colonoscopía porque es una contraindicación absoluta. Tampoco le van a hacer un colon a doble contraste o un enema varitado. Le tienen que hacer una tomografía abdominal contrastada. Con contraste. ¿Ya? Ese es el gol estándar. Gol estándar es tomografía con contraste. Como tip a ustedes que ya están próximos a su examen, si es que desean ver abscesos, si desean ver colecciones, siempre tienen que pedir tomografía con contraste, si no, no lo van a ver. ¿Ya? Eso es lo que también tienen que tener en cuenta. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja? La enfermedad diverticular o diverticulosis. ¿Cómo se clasifica en cáncer de recto? El cáncer de recto se clasifica según su ubicación. Se clasifica en cáncer de recto alto, medio y bajo. Cáncer de recto alto. Mira, acá tenemos el recto, ¿ya? ¿Cuánto mide el recto? El recto mide 15 centímetros. Vamos a dividirlo así. 5, 5, 5. Límite inferior del recto, la línea pectínea. Desde la línea pectínea hacia abajo es el canal anal. Bien, entonces mide 15 centímetros el recto. Desde la línea pectínea hasta aquí, 5 centímetros superior, es recto bajo. Desde la línea pectínea a 10 centímetros superior es recto bajo y medio. Y desde la unión recto-sigmoidea hasta 5 centímetros distal, recto alto. No sé si me dejo entender. Más que todo para que lo tengan en cuenta. Bien.